Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Yo me llamo Samuel Guerra y les doy cariñosamente la bienvenida a los hermanos que son nuevos a mi canal. ¿Ok? Yo como ministro, yo enseño como doctrina, yo enseño la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia a través del ministerio apostólico de Pablo el apóstol. Yo enseño la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la seguridad de salvación bajo la ley de Cristo en el ministerio apostólico de Pablo a los gentiles, mas no al pueblo de Israel, a los judíos bajo la ley. En otras palabras, yo no predico ni enseño la doctrina de la ley y los judíos y los profetas bajo la ley. Yo enseño la doctrina de la gracia y enfatizo mucho la dispensación de la gracia en el ministerio apostólico de Pablo a los gentiles. ¿Ok? Bien. La semana pasada yo estaba hablando en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, en la cual dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo hablé ese tema en la cual hice 2 videos, uno de una introducción y el otro pues hablando del capítulo 2. Me pareció muy bien hablar ahora el capítulo 4 de Hebreo, en la cual habla de reposo, el día de reposo, que la palabra reposo tiene que ver con el Shabbat, que tiene que ver con la ley del reposo o la ley del sábado para el pueblo judío bajo la ley de Moisés en el pueblo de Israel. Y la palabra sábado pues es sinónimo a reposo aquí en el tiempo de los hebreos. Y el apóstol Pablo, que es el que trae el evangelio, Pablo es el que trae la doctrina del evangelio de salvación para nosotros, la iglesia, los gentiles, que es lo que yo predico, que es el área fundamental que yo siempre enfatizo. Pablo no habla nada de reposo. Si Pablo hablara algo que tiene que ver con los mandamientos y con la ley, estoy muy seguro que Pablo lo hablase como de manera de amonestación, de forma de reflexión, mas no como una doctrina para nosotros la iglesia. Una cosa es que yo le enseñe a ustedes la ley y los profetas y la ley del reposo, pero no es para yo llevárselas a ustedes como una doctrina que hay que vivirla, porque esa ley de reposo tiene que ver con Israel en el monte Sinaí, y nosotros no estamos trepados en el monte Sinaí. Israel no pudo lograr llegar a subirse al monte Calvario. El monte Calvario estaba en las alturas, pero el pueblo de Israel no pudo lograr llegar al monte Calvario. Llegó al monte Calvario a través de Cristo. ¿Ok? Solamente a través de Cristo. En el segundo Pentecostés. No es en aquel primer Pentecostés. Nosotros no somos pentecosteses. Nosotros la iglesia somos un cuerpo de Cristo. No somos llamados pentecosteses. Somos llamados el cuerpo de Cristo. Ni siquiera somos llamados pueblo, porque cuando aquí Hebreo habla que era un reposo para el pueblo, se está refiriendo a aquel pueblo de Israel, donde Dios llevó el pueblo de Israel con columna de fuego de noche, columna de día de las nubes, y lo llevó para llevarle al pueblo a una obediencia a los mandamientos. Y cuando hablamos del día de reposo en el hebreo, Shabbat, el Shabbat en el hebreo, que es un sábado, estamos hablando que es parte de la ley de Moisés. Ahora, nosotros la iglesia no estamos en el día de reposo,
porque ya bajo la justicia que obra por fe, ya entramos en el reposo. ¿Ve? Ya nosotros entramos. ¿Cómo entramos? Pablo no habla del día de reposo, pero Pablo habla algo parecido al día de reposo. Y es en Romanos capítulo 5, versículo Romanos 5, 1 al 2. Romanos 5, 1 al 2, Pablo dice: ahora pues, justificado por la fe, tenemos entrada. Pablo dice: justificado por la fe, tenemos ya entrada. Dice que tenemos ya, artículo definido, ya hemos entrado. El reposo que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel bajo la ley de Moisés, los mandamientos, de los 10 mandamientos, del día de reposo, tiene que ver con el plan y el diseño de Dios para que el pueblo de Israel entrara en el reposo de Dios. Y entrar en el reposo de Dios, el pueblo de Israel tenía que cesar sus obras. Tenía que ellos cesar sus obras para entonces el pueblo entrar en el reposo de Dios. Y entrar en el reposo de Dios tiene que ver con cumplir los mandamientos y las promesas de la ley de Moisés. Pero nosotros ya hemos entrado, no bajo esos mandamientos, sino que hemos entrado bajo la cruz, bajo la fe en la cruz del Calvario, por la fe, que es la justicia que obra por la fe. Pablo habla de dos justicias: la justicia que obra por la ley, que tiene que ver con los mandamientos del reposo, los mandamientos del Shabbat para el pueblo de Israel, y los mandamientos que obran por la fe, la justicia, que tiene que ver con la cruz, la sangre, la sepultura, en haber creído. Ya nosotros entramos en aquel reposo. ¿Ok? Bien, vamos a ir un momentito a pasar a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 2 también, ¿ok? Dice aquí: y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y en el mismo séptimo día Dios reposó en el día séptimo. En ese mismo día séptimo también Dios reposó de su obra y toda su obra que Dios había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado. Ok, hablamos aquí de un reposo que Dios reposó y es la obra de su creación. Ok, escuchen bien. Génesis 2, 1 a 3 está hablando de un reposo que es la obra de Dios de su creación de la tierra. Los cielos, la tierra, el sol, la luna, todo lo que hay en la tierra. Entonces, ¿por qué razón Dios reposó? ¿Será que Dios estaba cansado? No. Dios no reposó porque estaba cansado. Dios reposó, número 1, porque ya Dios tenía ya terminado su creación. Entonces reposó para entonces darle entrada a que Dios tenía un propósito con el hombre. Y el propósito que Dios tenía con el hombre, Dios reposó de su creación para entonces comenzar un propósito con el hombre. Y es que el hombre entrara en el reposo de Dios. El reposo de Dios no lo podemos ver como un sábado físico y literal. Llegó el sábado. Hay que entrar en el reposo. No podemos ver televisión, no podemos hablar nada. Tenemos que estar diciendo santo, santo. Aleluya, santo, Jehová Dios, Jehová, santo, santo, santo. No me hables de comida, no me hables de carro, no me hables de televisión, no me hables de celular, teléfono, nada de eso. Santo, santo. No. Cuando Dios dice que reposó, es para darle entrada al hombre, a Dios trabajar con el hombre con un propósito, para que el hombre entrara en el propósito de Dios y el hombre reposara. ¿De qué el hombre tenía que reposar?
¿De qué el hombre tenía que reposar bajo la ley de Moisés? ¿De qué el hombre tenía que reposar? El hombre tenía que reposar el séptimo día de las obras del hombre. De las obras del hombre en lo natural. En lo natural. No importa lo que el hombre hiciera en lo natural, en lo terrenal. Una de las cosas que Dios quería que los hebreos hicieran y cesaran de sus propias obras que ellos hacían en el mover del diario vivir, una de las obras era para que hagan la obra que Dios mandó hacer. ¿Cuál es la obra que Dios mandó hacer? Tiene que ver con la ley y los mandamientos. Lo que en el Antiguo Testamento Dios permitió como dar vuelta a Jericó. Estoy tomando ejemplo, el diseño de Dios, el modelo de Dios. Den 7 vueltas a Jericó y cuando terminen de dar 7 vueltas, den un grito de júbilo y las murallas se cumplirán. Ese es el diseño de Dios. Esas son la obediencia de Dios. Para nosotros no es esa obra. Dios no quiere que nosotros estemos dando vueltas para romper cadenas, romper maldiciones. Porque la cruz y la sangre rompió la maldición. ¿Ve? Lo que antes el hombre había sido maldecido y separado por Dios, ahora Cristo te unió. Dios te unió a través de Cristo y su sangre y su sepultura y rompió la maldición. No podemos olvidar nunca lo que Pablo dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que todavía muchos están en maldición y es porque mezclan la ley con la gracia. Y Pablo dice que aquellos que mezclan haciendo la ley, cumpliendo la ley del Sabbat para mantenerse en santidad cuando ya tú eres santo. Porque tú eres santo en Cristo, en la cruz, a través de la sangre. Y Dios rompió la maldición por la fe que tú teniste en Cristo. Pero Pablo dice en Gálatas 3:11 que todos aquellos, Gálatas 3, 10 y 11, que todo lo que depende de la ley, ¿cuál ley? El Shabbat. La ley de Moisés, los mandamientos que Dios le otorgó al pueblo de Israel en el monte Sinaí, que perecieron 3,000 personas, perecieron muertas por no cumplir la ley y los mandamientos. El pueblo de Israel no pudo cumplir el Shabbat. El pueblo de Israel no pudo cumplir el sábado. Hoy en día muchas iglesias dicen, cumpliremos el sábado. Estas son las mismas palabras que el pueblo de Israel le dijo a Dios. Esas son las mismas palabras que el pueblo de Israel le dijo a Dios, diciéndole al pueblo a Dios, cumpliremos, cuando ya Dios sabía que tenían construido un becerro de oro. El reposo para nosotros es la fe, la justicia que obra por la fe. Si tú creíste justificado por la fe, ya tú entraste en el reposo de Dios. Pero Pablo dice en Gálatas, capítulo 3, del 10 al 11. Gálatas, vamos a buscarlo, muy interesante. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá. El pueblo de Israel no pudo cumplir todos los mandamientos, de los 10 mandamientos. Por eso pereció en el desierto. No pudo cumplir tampoco con la ley del Sabbat. Y hoy en día muchos pretenden cumplir la ley del Sabbat para estar en santidad contra Dios, cuando ya Dios te hizo justo y santo a través de la cruz, de la sangre, en la sepultura de Cristo. Te santificó. Y Pablo dice muy claro, que todos aquellos que dependen, está hablando un tiempo presente, está hablando un indicativo presente. En el griego está hablando un indicativo presente. Están, no dicen que estuvo. Por eso hoy en día muchos quieren estar cumpliendo la ley del sábado con la intención de apartarse para Dios y estar en santidad cuando el pueblo de Israel ninguno pudo cumplirla. Tenemos que salir de todas esas cosas, hermanos, en la ley, porque estamos bajo la ley de Cristo ahora.
Ya la iglesia no está bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de gracia. Y todo lo que depende de las obras de la ley de Moisés para hacerla, para tratar de ser santo, dice Pablo, es un indicativo presente. Por eso hoy en día la iglesia vive con una depresión, vive con un miedo, como Dios se le presentó al pueblo de Israel en los pies del monte Sinaí, que la gente empezaba a temblar de miedo. Y hoy en día la iglesia vive ese mismo miedo, ese mismo temor, como en el monte Sinaí, en vez de gozarse tranquilo, porque Pablo dice que la gracia de Dios es justicia, gozo y paz en nuestras vidas, sabiendo que ya nos espera una ciudadanía celestial, sabiendo que ya somos salvos y justificados por la fe y librados de la condenación. Ahora, el diseño de Dios para el pueblo hebreo de cumplir la ley del sábado era que ellos reposaran de sus obras, para que ellos entrasen a la obra de Dios, al diseño de Dios, que es cumplir los mandamientos en obediencia. En Éxodo 20, vamos a ir al Éxodo 20, versículo 8 hasta el 10. Aquí te habla, por poco digo Pablo, ay Dios mío, por poco digo Pablo, por poco se me zafa Pablo, de tantas veces que se me ha zafado aquí Pablo, porque muchas veces estoy en Éxodo, en Génesis, y a veces sin darme cuenta digo, aquí Pablo dice, y yo digo, no, ¿dónde está Pablo aquí? Por poco se me zafa Pablo. Bien, aquí Dios habla a la ley de Moisés, ¿verdad? Al pueblo hebreo, en Éxodo 20, versículo 8 hasta el 10, diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día tú vas a descansar. Mas el séptimo día será reposo para Jehová, tu Dios. No harás nada. Cuando Dios le dijo no harás nada en las obras de los hombres. El diario vivir completo. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de no hacer nada? Número 1, se encuentra en el versículo 11. Vamos a leerlo, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas sus cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo ese día. Ellos tenían que reposar y decirle a Dios, gracias Señor, porque tú descansaste. Ellos tenían que poner su corazón y su mente en la creación de Dios. Señor, tú hiciste la creación. Los cielos y la tierra, el firmamento, todo es obra tuya. Ellos tenían que darle honra, adoración genuina a Dios. ¿Me entiendes? Eso es. Pero hoy en día, nosotros la iglesia, no solamente le damos honra y gloria por la creación, le damos honra y gloria y gratitud por la obra que Él hizo aquí en nuestra alma. Porque ahí no se está hablando de una obra de salvífica. Ahí no se está hablando de una obra salvífica que tiene que ver con la sangre de Cristo, en ser justificados y librados de la condenación. Ahí se está hablando de la obra que Dios creó. Ellos tenían que también entrar en el reposo. Entrar en el reposo para los hebreos es entrar en lo que Dios diseñó para ellos. Obedéceme. Si no obedece y no cesas de tú hacer las cosas y no cumple el sábado, no cumple ese día específico, entonces tú caerás en maldición. Todos aquellos que dependen de la ley de Moisés para hacerla con el propósito de estar cerca de Dios, para estar en comunión con Dios, dice Pablo, indicativo presente, están en maldición. Pero Samuel, escúchame bien. Tú que predicas mucho la gracia, la dispensación, se te olvidó algo. Que Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, que no hay condenación. Es verdad. Es verdad. Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando Pablo dice, están
están en Cristo es lo que sigue en el nuevo régimen de espíritu de vida. La fe, la justicia que obra por la fe. Y no es la justicia que obra por la ley. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora qué me vas a decir? Pero todo lo que depende, ¿por qué razón? Hacer las obras de la ley, mandamiento, cumplir el Sabbat, para con el propósito de estar en comunión. Pero si, escúchame bien. Si Pablo nos enseña en Efesios 2, versículo 13, diciendo, pero ahora en Cristo, no dice ahora en la ley, en el Shabbat, en la gracia, en Cristo, en su sangre, en su sepultura, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otros tiempos estábamos lejos, ¿quién estaba lejos? Nosotros. Y aún así también los judíos estaban lejos de un Salvador. Porque las obras que hacían los judíos no era para santificar su alma, era su cuerpo. Era humillar su cuerpo en hacer obras. Ahora Pablo nos enseña a nosotros que nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, estábamos lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces pretendemos cumplir los mandamientos con la intención de vivir la santidad y acercarnos más a Dios. Pretendemos ayunar para estar cerca de Dios cuando ya Dios se acercó hasta nosotros a través de Cristo. No. Pablo honraba su ministerio. Pero muchos de nosotros no caminamos bajo la justicia que obra por fe y deshonramos el ministerio de la gracia, mezclándolo con la ley. Por eso muchos están en un estado de depresión. Bendito sea el nombre de Jesús. Alábalo, que Él vive. Sí, dáselo bien fuerte al Señor. Alábalo. Dáselo bien fuerte. ¿Por cuánto tiempo voy? Ok. Pasen al otro video. Que no quiero que esto se extienda mucho. Pasen al otro video, que no termine.